Yo he sido alcalde de Cali en dos oportunidades, en el año 92 al 94 y más reciente del 2012 al 2015. Cuando me posesioné la primera vez, yo sabía que el problema de la violencia homicida era el problema principal de salud. Mi formación de médico salubrista me mostraba que la primera causa de muerte en la población general en Cali en el año 92 era homicidio, cosa que es insólita. En la población general, más que enfermedades contagiosas, más que enfermedades crónicas, era homicidio. Entonces, cuando llegué allí, en ese momento pues había un poco de confusión en Colombia, que no se podía hacer nada, que eso eran condiciones sociales y económicas las que determinaban la violencia. Yo, por mi formación epidemiológica, usé lo que los epidemiólogos usamos cuando nos encontramos frente a una enfermedad desconocida, que llamamos el método epidemiológico, o el método de salud pública, o el método científico, que arranca por la definición del problema, después por ver ese caso así definido, dónde, quién, cómo lo tiene. Con eso se formulan hipótesis, posibles asociaciones que puedan tener, y después se toman medidas y se evalúa. Entonces lo primero que hicimos fue definir violencia para Cali en ese momento. Había pues violencia económica, violencia social, violencia contra la mujer, violencia psicológica. Nosotros dijimos, para Cali el problema principal es la violencia interpersonal, que se mide por lesiones y por muertes, por homicidios. Fuimos un paso más adelante y adoptamos la definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que es el uso intencional de la fuerza con el deseo, con el propósito de hacer daño a otro. Y el homicidio es la muerte que sucede de la aplicación de esa fuerza con la intención de hacer daño. Con esa definición, entonces ya comenzamos a buscar homicidios y hicimos la segunda etapa, es buscar lo que llamamos las variables descriptivas. Ese homicidio, ¿a quién le daba? ¿A quién la sufría? Encontramos que era una afección que afectaba principalmente a los jóvenes varones de estratos bajos, que ocurría principalmente en fines de semana, y que afectaba los estratos socioeconómicos más bajos, que estaba relacionado con alcohol, que la mayoría consumo muy alto del alcohol, y que la inmensa mayoría, cerca del 90%, eran por armas de fuego. En ese contexto, entonces, comenzamos la primera medida, que fue restringiendo el uso de alcohol en espacio público hasta las 2 de la mañana, cosa que en ese momento era insólito pensar en Colombia que eso se podía hacer. Nosotros tenemos una cultura alcohólica favorecida por el Estado, porque las rentas de los departamentos o provincias se nutren principalmente del alcohol y el tabaco. Entonces a ellos les interesa que la gente fume y que la gente se emborrache para poder tener más ingresos, para pagar los médicos, para controlar eso y para pagar la salud. Pero bueno, hicimos restricción en la venta de alcohol en los espacios públicos. Logramos obtener el permiso en ese momento del ejército, que controlaba el porte de armas de fuego, en determinados fines de semana donde anticipábamos que había problemas. Por ejemplo, hay fechas en Colombia que son muy violentas. El Día de la Madre, créanlo o no lo crean, el día del Halloween, de las brujitas, la noche del 31 de diciembre, eso se volvían masacres. El primer diciembre que me tocó a mí mirar, tuvimos 27 muertos violentos en el día del 31 de diciembre, amanecer. Yo digo, si hubiera sido por cólera, si hubiera sido por tuberculosis, habría habido una conmoción mundial, porque en Cali habían ocurrido. En ese momento nadie se preocupaba por los muertos. Entonces comenzamos a restringir alcohol y medimos, que es lo que el método dice: proponga la intervención, mida el efecto. Efectivamente, vimos que en aquellos fines de semana que se restringía el alcohol y se restringía el porte de armas de fuego, los homicidios reducían un 35%. Era una cifra realmente impresionante.
impresionante. Entonces, bueno, eso nos validó un poco que sí había medidas que se podían hacer, porque en ese momento, repito, en Colombia y en Cali se pensaba que contra la violencia no se podía hacer nada. Eso era mientras no se cambiaran las condiciones sociales y económicas y la revolución, no podía hacerse nada. Nosotros comenzamos a mostrar que sí había medidas que se podían comenzar a hacer. Ese método lo fuimos aplicando sistemáticamente. Después vimos que afectaba a jóvenes. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué? Jóvenes que están por fuera del sistema escolar. Trate de volverlos a meter al sistema escolar. Jóvenes que su madre, en Cali, casi 2/3 partes de los hogares en estos estratos bajos, la madre es jefe de hogar, madre abandonada por un padre irresponsable que las deja con hijos, y la mujer tiene que salir a generar ingresos. Entonces quedaban abandonados fuera de la escuela y en la calle. Entonces comenzamos a ver cómo podíamos hacer para ayudar a que ellos tuvieran un ingreso, y los contratamos para acciones de la ciudad, hacer adoquines, esos cobblestones, se llama en inglés, no sé cómo decimos en portugués, el adoquín, ese como tableta de cemento que se hace pensando, ¿cómo se llama en portugués? No sé. Cobblestone en inglés y adoquín se llama en castellano, en español. Pero bueno, los muchachos los contratábamos para que ellos hicieran los adoquines y comenzamos a pavimentar calles con esto, y ellos generaban ingresos. Después en actividades de promoción de deportes comenzamos a hacer ese tipo de acciones y funcionó muy bien. La tasa de homicidios, que era 127 por 100.000, alcanzó a bajar de alrededor de 100 en un periodo relativamente corto, 2-3 años. Ahí salí yo de la alcaldía. Los que venían después consideraban que restringir alcohol, que hacer ese tipo de cosas no era políticamente correcto, que era muy impopular, y abandonaron esas prácticas. La tasa subió un poco, se quedó, le digo, oscilando hasta en 100, alrededor de 100. Lo que sí fue fundamental, y es mi recomendación, es que establecimos un sistema de información. Para mí esa ha sido la contribución más importante, tener un sistema confiable de información, oportuno, que pudiera estar disponible para el alcalde y la policía en caso que quisiera utilizarlo. Tuvimos alcaldes después del primer gobierno que, estando la información, no quisieron usarla, pero bueno, la información estaba allí. Eso se volvió una política pública muy importante, tener un consejo de seguridad semanal donde está la policía, la fiscalía, medicina legal, que en Colombia tiene un papel importantísimo porque es un juez de última instancia. Estas lesiones o muertes acaban siempre con un dictado de medicina legal que se vuelve, por decirlo así, el referente de verdad. Estaba la academia, la Universidad del Valle, un instituto que se llama CISALVA. Yo le hago mucho énfasis a tener instituciones ajenas al funcionamiento de la ciudad, como medicina legal y institución académica, porque no importa si los muertos suben o los muertos bajan, medicina legal los certifica, y medicina igual la universidad. Para la policía y para la administración municipal, cuando los muertos suben, hay una tendencia a no contarlos, a buscar razones para dejarlos por fuera. Yo descubrí que en Bogotá tenían una cantidad de muertes violentas por investigar, y yo digo, 7 balas en la espalda, como no hay un sospechoso, entonces decía por investigar. Para nosotros eso no puede ser una lección autoinferida, eso no puede ser una lección accidental, eso es un homicidio. Que no se sepa quién lo hizo es otra cosa, pero es homicidio. Entonces comenzamos a hacer ese estudio y nos ha producido información de muchísima calidad, y ha servido mucho. Sí se utiliza para que se tomen medidas. Comenzamos a anticipar, sabíamos que venía el día de las brujitas, prepararnos. Fútbol en Colombia es fatal. En los campeonatos hemos demostrado que en los fines de semana donde hay ocurren esos partidos de fútbol, especialmente porque ahora la televisión los pone en la noche. Entonces un domingo en la noche
un partido de fútbol se asocia con una elevación de la mortalidad por homicidios. En vez de usarlo como fue siempre, domingo por la tarde, que podía ir toda la familia y a las 6 de la tarde ya estaban fuera, ahora lo ponen a las 7 de la noche, ya la familia no puede asistir, los que van son varones, se emborrachan y se matan después del... Entonces comenzamos a descubrir a través de ese seguimiento qué factores estaban afectando. Y yo creo que la gran contribución de Cali fue eso, establecer eso como una política para analizar. Descubrimos casos muy interesantes. La policía colombiana había inventado un sistema que decía, por ejemplo, que ellos llamaban homicidio los muertos que ellos habían encontrado en la calle, pero los que morían después en el hospital no los contaban. Como los colombianos somos muy creativos, inventamos un término que se llama decesos. O sea, un herido viernes, muere martes, la policía lo lleva al hospital, se muere el martes, la policía ya no lo conocía, entonces ya no era homicidio, sino un deceso. Logramos que los decesos desaparecieran para que todos se volvieran homicidios, y la regla es una muerte que ocurre hasta 30 días después de la lesión es homicidio, si es por causa de la lesión. Entonces hemos hecho una cantidad de cosas para mejorar los datos. Yo creo que eso ha sido lo más importante, aplicarle seriedad científica. Ahora, los datos han estado durante todo esto, del 92 a ahora que volví en el año de 2012. Hubo alcaldes que no usaron los datos, decían, yo no quiero, pero los datos estaban allí y nos han sido muy útiles para hacer evaluaciones de qué ha estado pasando. Yo volví en el 2012 y volví a aplicar rigurosamente el análisis de lo que estaba, y encontramos por ejemplo, una cosa muy interesante. Al ver la proporción de muertes por lo que llamamos violencia de crimen organizado en contraposición a la violencia interpersonal, la que ocurre por vecinos, peleas de vecinos, borracheras, después peleas en accidentes, había aumentado mucho la proporción de crimen organizado. Crimen organizado la clasificamos cuando se ve una premeditación, se ve que hay un interés económico generalmente detrás de eso. Ocurre en unas horas distintas. Las lesiones interpersonales generalmente son en horas de la noche y con alcohol. Estas son horas de la tarde, con armas automáticas, con alta especialización, letalidad. Entonces vimos que habían aumentado esas muertes, y eso nos llevó a plantearle al gobierno que se desarrollara una estrategia similar a la que se desarrolló en Colombia hace unos años para combatir los grupos de búsqueda de los narcotraficantes. Es crear unidades de inteligencia que recogen pruebas a veces durante meses para tener todas las pruebas, interceptaciones telefónicas, fotografías, todo. Y cuando ya tienen todo, van juntamente policía y fiscalía y capturan toda la banda, neutralizan la banda. Eso nos ha dado un resultado extraordinario. Acabamos de hacer la evaluación de los 2012 al 2015 y vimos dramáticamente lo que se redujo en Cali. Los homicidios que se redujeron muchísimo fue fundamentalmente por reducción del crimen organizado. Las peleas de pandillas, las peleas interpersonales han seguido más o menos iguales. Esas fueron las que se redujeron. Como que, nuevamente, eso lo pongo como un ejemplo del método. Cuando uno tiene la información y es de buena calidad y lo analiza, uno puede tomar medidas y evaluarlas. Aunque yo creo que eso es básicamente lo que nosotros hemos hecho, ese método que nosotros presuntuosamente llamamos epidemiológico, que no es un método, está descrito por Aristóteles. ¿Cómo se conoce? Observe. De la observación de la realidad se inducen unas reglas, después vuelve esa inducción, vuelve a la realidad a confrontarla, y así se va generando conocimiento. Observe, induzca, deduzca. Eso es tan viejo como los filósofos griegos, pero nosotros presuntuosamente le llamamos el método epidemiológico.